Dios le bendiga a mi gente de Cristo y punto. Estamos aquí una vez más para brindarle este contenido ameno, edificante. Más que un placer para mí, Natanael del Rosario. Joana Ulises. Su hermano y amigo Luis Chávez. El Radical. Señores, estamos aquí para brindarles un tema que le va a traer mucha bendición a cada uno de ustedes. No sé si a ustedes les ha tocado vivir estas experiencias, pero hoy traemos el tema de por qué tener convicciones. Uh-huh. A ese entender, a esa lucidez que puede brindarnos esta palabra. ¿Qué es para ti tener convicciones, Luis? Me agarraste de una vez. A mí, ¿por qué tú no pensaste con Joana que está ahí? Porque él está siendo un caballero. Oh, por eso mismo, las mujeres primero. No, pero primero las mujeres no. En cierto punto, las convicciones para mí son aquellas ideas, ideales, lo que has aprendido, lo que tú mismo has cultivado, que te ha hecho o te forma como una persona, lo que forma tu carácter, tus actitudes, tus decisiones. Para mí eso son, en palabras de Luis Chávez, la convicción es eso, lo que puede formar. Está válido. Tu carácter, actitudes y acciones. Joana, ¿para ti qué son convicciones? Bueno, eso es como lo expresaba él, es el conocimiento que tú vas adquiriendo de dónde tú vienes, quién eres, a dónde vas, cuál es tu entorno, tus fundamentos. Son esas raíces que tú echas desde pequeño, que te van instruyendo tus padres y son lo que van haciendo y creando el carácter a medida que vas creciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite vivir conforme a lo que creemos y en base a eso nuestra vida se va a estar desarrollando. No nos vamos a mover con ideas que otros nos presenten de la formación que hemos recibido en el hogar. Que a veces puede pasar, sí, pero las convicciones, esas enseñanzas siempre van a estar arraigadas en nosotros. O sea que básicamente las convicciones son los parámetros que rigen el credo de una persona. Exacto. En base es lo que hace que tu conducta se rija por un camino en base a todo lo que tú crees, porque tú sabes que por ese camino va a suceder tal y cual cosa como a ti te corresponde. Exactamente. Y como estamos hablando de convicciones, obviamente, Cristo y punto, estamos hablando de las convicciones de la palabra. Exactamente. Que el punto importante es saber por qué es importante nosotros vivir o tener esas convicciones. ¿Por qué es importante? Porque nos permite vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor y no vamos a ser arrastrados con otras ideas que están fuera de eso. Como dicen los viejos, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Sí. Entonces, yéndonos a la palabra. Exacto. Efesios 4:14, que es donde nos vamos a basar hoy, dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes. Y quiero desarrollar eso. Fluctuantes quiere decir una persona que es variante en sus decisiones. Vamos a ponerlo así. Ustedes ven, vamos a la playa, como vienen las olas, suben y bajan. Literalmente. Suben y bajan. Cuando se refiere a fluctuantes, que estamos aquí, estamos allá, no estamos en un punto fijo. Lo explicaste con manzanita, eso me gustó. Llevados, oiga lo que dice, como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Las olas. Eso está peligroso porque si yo me llevo de cualquier cosa de ya, estoy perdido en lo que yo creo. Estás carente de carácter, carente de convicciones. Y sigue diciendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero me gusta el verso 15, como que nos aplatana, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Esta es la base bíblica de este podcast. Entonces, para mí, una convicción o una persona con convicciones firmes, vamos a decir así, con convicciones firmes, porque tú no puedes creer una cosa y que va a ver si te funciona. Cuando tú sigues un parámetro es porque tú estás seguro que por ahí es, aunque esté erróneo. Pero ahora bien, es estar convencido de la veracidad de algo y se mantiene fiel a tus principios, oiga bien, sin importar la situación o las consecuencias. Las convicciones personales revelan mucho sobre la identidad de un individuo. Es decir,
que cuando yo conozco a Luis, cuando yo me relaciono con Johanna y veo su proceder, su manera de ser, yo veo cómo me trata, yo veo cómo me habla, yo veo cómo le habla al otro, cómo trata al otro, yo veo cómo ella se conduce, cómo ella en la universidad, cómo ella en el trabajo, cómo ella en la familia, cómo en la iglesia. Yo tengo una percepción de cómo es o qué es lo que a ella la rige. Y yo puedo sentir ese feedback de ella y compararlo conmigo. Y eso me puede ayudar a mí o a regirme por un mejor camino. Exacto. O simplemente a sentir que estoy bien o que estoy mal en comparación del otro. Porque a veces nosotros mismos no conocemos nuestras propias convicciones, lamentablemente. Mucha gente que carece de conocer sus propias convicciones. No, porque de hecho, no es que carece de conocerlas, sino que esas convicciones se van moldeando dependiendo del grupo que se mueva. Es decir, si Espérate. Si no tengo convicciones, si no tengo raíces o fundamentos. Es que tú vas rápido, tú sabes que está un poquito ya bajado el horario. Dámele al paso a eso, porque así me gusta, tú empezaste bien. No, porque te enchivaste. Sí, me enchivé, es verdad, esa es la palabra que vamos aquí, me enchivé. ¿Cómo que se moldea según el lugar donde yo esté? Deme ahí, profesora. Ayúdeme con eso. Pero si estamos hablando de que no, hay personas que no tienen convicción, que tú no sabes, tú no conoces su carácter. Hoy tú le dices, esto es verde, pero es amarillo, y él te dice es verde, pero mañana viene alguien y le dice que es rojo, lo que ya él dijo que era verde, va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque no tiene identidad, no tiene fundamento y no está arraigado a una verdad. Es decir, que ese se va acomodando al grupo que viene para caer bien, para pertenecer, y vemos mucho eso en la sociedad y más en la juventud, que somos más vulnerables a carecer de identidad y de estar arraigado a la palabra del Señor. Natanael hablaba y hacía mención con relación al libro de Efesios capítulo 4, que es riquísimo si ustedes lo leen completo. Y para poder entender esa parte donde Pablo está diciendo, para que no sean como niños, el principio de este capítulo habla de la unidad del Espíritu. Sí. Y entonces ahí al principio le hace un llamado a la unidad de la iglesia y exhorta a los creyentes, y ahí hablamos específicamente de nuestro carácter. Habla que seamos humildes, mansos, paciencia y amor. Es decir, ahí está marcando nuestros fundamentos, nuestras convicciones, cómo yo me debo de dirigir. Y tú hablabas de que hay personas que tienen carácter diferente. Entonces, la palabra de Dios nos está dando un marco. Ustedes que han sido llamados y necesitan estar unidos en el cuerpo de Cristo, tienen que dirigirse de esta manera. Mencionaste también al inicio un credo. En el libro de Efesios capítulo 4, en ese mismo que estamos leyendo, está manifiesta o nos presenta el credo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre. Cuando entendemos esto, ya sabemos, estamos conociendo en qué creemos. Que no vengan otros vientos de doctrina diciendo, no, que usted tiene que creer que hay dos Señor, que hay dos fe. No, la palabra de Dios, mi convicción me establece que es un solo Señor, un solo espíritu. Se acabó. Se acabó este podcast. ¿Por qué uno va a decir? No, pero es para que nos sigan los jóvenes. Dale, que me está gustando, que está bueno. Después de eso, Dios, el Pablo expresa cómo Dios manifestó, dio dones a la iglesia. Eso es así. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, instruyó maestros, apóstoles y demás para el perfeccionamiento, es decir, para que crezcamos en el Señor. Y ahí muestra que tenemos en Cristo una nueva vida. Es decir, que usted no creció en el Evangelio. Como hay muchos casos. No creció en el Evangelio. Ustedes dirían, pero entonces yo no crecí en el Evangelio, yo no tengo convicciones. Sus convicciones van a ser fundamentadas nuevamente en la palabra del Señor y como nueva criatura en Cristo. Espérate. Ahora me enchivé yo. Yo creo que muchos se están relajando. Yo estaba casi enchivado también, pero... Porque Sí. Tú dijiste algo ahí que me llamó la atención poderosamente. No nací en el Evangelio. Porque hay gente ahí que no está viendo que no nació. Y que empezó a creer en Cristo después. Y que no están, espérate, porque por las dos aguas, hay gente que no están en el Evangelio, que están escuchando nuestro contenido, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y de like. Entonces, la inquietud es la siguiente, distinguida, ilustre. Como un ser humano que se supone que no conocía, que se supone que no tenía convicciones, no tenía el conocimiento. No tenía el conocimiento a la base de los fundamentos. ¿Cómo una gente así
viene a tener ya convicciones, porque no tenía. ¿Cómo él reconoce que esas son convicciones? Dadas que las convicciones no se van a obtener de un día a otro, usted reconoce, el Espíritu Santo le convence a usted de pecado. Usted dice, yo soy un pecador, necesito de Cristo. No el pastor que viene a decírmelo. No es el Espíritu Santo que obra en la vida de la persona. No, es... recuerden... ¿No fue la persona que me trajo a la iglesia? No. Okay. ¿Usted sabe qué fue? Usted no lo entendió. Fue que usted escuchó la palabra del Señor y el Espíritu Santo le recordó y le dijo, eres un pecador y necesitas ser salvado. Amén. Entonces, por esa línea vamos y ahí vamos. Venimos a ser una nueva criatura en Cristo. Como niños, porque usted está siendo un niño, como niños hablamos de nuestro nacimiento, usted va a ir creciendo y va recibiendo el alimento de la palabra del Señor y va creciendo en sabiduría, y por eso su convicción va a estar fundamentada en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros seremos transformados a medida que conocemos la palabra del Señor, y ya no vamos a estar con el molde del mundo, sino el molde de la palabra de Cristo. Entonces el enfoque básicamente es que si no tengo convicción, o si tengo, debo de reconocer que mi convicción debe ser moldeada a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Exacto. A la palabra de verdad, como tú lo acabas de expresar. O sea que aunque yo esté y yo se me está cucuteando el cerebro ahora mismo, ¿qué tú me dices de mí entonces? Que sí nací en un hogar cristiano, que sí me formé en la iglesia, que crecí dentro del ministerio, en el altar, en los músicos, los adoradores, lo que hasta molestando, corriendo, pero dentro de la iglesia. ¿Cómo entonces tú me haces entender a mí que aunque yo nací dentro de la iglesia y dentro del credo, yo tengo que modificar mi convicción? Lo que la palabra establece, usted debe de confesar con su boca a Cristo. No es por el hecho de que yo heredé el evangelio. Pero que yo crecí ahí. Se supone que yo Pero tú tienes que tomar... No, la palabra yo crecí con la buena influencia. La palabra buena, yo tengo cultura de cristiano. Y eso es un error. Porque la cultura no me garantiza ser salva. Pero dentro de la cultura, ¿verdad? Ay, me gustó eso. No te garantiza la salvación, es verdad, me exime de la salvación. Pero moldea mis acciones. Pero eso no es lo que Pero es que el objetivo de la vida cristiana no es tener mis acciones correctas o que estén moldeadas, sino que mi meta es la eternidad. O sea, el resultado de yo haber recibido el evangelio, de yo conducirme, vivir aquí plena, diferente, con humildad, en mansedumbre. Mi objetivo es la eternidad. Por eso debo de reconocer a Cristo y conocer su evangelio y exhortar a otros. Entonces tú me estás diciendo que yo tengo que ser un cuadrado. No, por eso tú tienes que ser un cuadrado. Entonces, ¿cuál es? Porque tú me estás mostrando... Ahora las preguntas son para mí. No, invitada. No, porque usted está desarrollando. Está trayendo mucha luz. Estamos enchivando, estamos saliendo del enchive, ¿me entiendes? Nos está ayudando a salir del enchive y vamos a seguir contigo, porque tú eres que está dando. Te vamos a aprovechar que traigas luz, porque lamentablemente, y lo digo, señores, con el dolor de mi alma, yo que nací en el evangelio, nací con muchos baches. Crecimos la mayoría con muchos baches. Hay muchas cosas que tú la querías entender, pero no te la podían explicar. Exactamente. Pero eso soy yo que crecí adentro. Entonces, ¿cómo yo me imagino el que no creció adentro? El que está allá afuera. Entonces, ahora yo veo que si yo estaba en un error profundo... Espérate, te voy a ayudar. Dime, ayúdame. Hay personas que están dentro del evangelio. Cuidado. En el camino. Cuidado. Y no tienen convicciones tan claras como el que llega. ¿Cómo así? Ay, padre, espérate, que ahora que se está poniendo bueno esto. ¿Cómo así? Al tú tener lo que yo decía al principio, la cultura de cristiano. Ajá. Y ya tú ves que ya todo lo mismo, porque tú es como que tú lo vas heredando, porque en tu casa ya tú sabes que los domingos se va a la escuela bíblica, por ejemplo, los martes de estudio, y que el domingo hay un culto de la mañana, y que a veces tú te vas al culto de los jóvenes y tú estás ahí tranquilito, ¿me entiendes? Y tú tienes esa cultura, pero hay una gente que llega y tiene una convicción más fuerte que tú de quién es Cristo, qué Cristo puede hacer contigo, más convicción que tú en la misma palabra, porque hay muchas personas que están dentro de la iglesia. ¿Eso sucede?
Manito. Yo creo que el problema es que el que nace y no confiesa a Cristo, no reconoce el Evangelio, se engaña a sí mismo creyendo por el hecho de asistir a una iglesia es salvo. Yo creo que todos los que nacimos en la iglesia llegamos a ese punto, pero llega el encuentro, llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos guía a través de la palabra del Señor y tenemos ese encuentro. Pero sí, es ciertamente como lo estás diciendo. Hay gente que viene de fuera y viene el Espíritu Santo, le convence y trae esa convicción de pecado y viene y busca de la palabra del Señor, pero otros que tal vez tienen años ya se conforman con asistir a la iglesia, ya esto es lo que me toca y como que no tienen ese encuentro, ese primer amor, ese porque fervor, ya esta es mi casa. Pero ahí el consejo que yo le daría a los jóvenes que nacieron dentro de la iglesia es que sea intencional en conocer a ese Dios que le presentó su padre, ese Dios que usted va a visitar, a adorar los domingos. Sea intencional, lea la palabra del Señor y mire, créame, que el Espíritu Santo va a hablar a través de la palabra su vida y usted va a entender muchas cosas y va a mejorar. Que esa es la intención. Y yo tengo unos puntos aquí y me tomé el atrevimiento y es razones importantes por qué nosotros tenemos que tener convicción. Demos una razón ahí, profesora. La primera, mencionó Natanael. Espérate, estos serían ya los beneficios de tener convicción. Exactamente. Y es que en primer lugar vamos a evitar ser engañados. Y usted lo leyó en Efesios 4:14, que dijo que no seremos movidos por cualquier viento de doctrina. Si ya yo entiendo el credo que leímos en que hay mucho hoy en día. Hay muchas ideas, sí, y es una recomendación a los jóvenes. Lea la palabra del Señor, dedíquese a conocer al Señor para que no sea engañado, porque aún dentro de la iglesia podemos levantarnos hoy con una idea y decir que el famoso Dios me dijo, Dios me reveló, que está lejos de su palabra. Eso crea confusión y engaños y de ese sueño que usted tuvo, que se acostó muy lleno, con esa idea, o muy vacío, usted se levantó con eso, ya usted quiere crear de ese sueño una doctrina y va arrastrando a los débiles. O se fue con un ataque de alguien. A los débiles en la fe. Sí, somos arrastrados si no conocemos la palabra del Señor. Punto número 2, ¿por qué es importante? Fortalece la unidad en Cristo. Amén. Y se supone que nosotros estamos llamados a mostrar que somos un cuerpo y que ese cuerpo está unido. No es que está uno con una idea. Espérate, porque yo tengo una idea de la unidad de Cristo y tú me estás llevando como la unidad como por otro ámbito. Está muy individual ahí. Sí, porque para mí la unidad de Cristo es yo como persona. Tú sabes, Luis Chávez, pegado a Cristo, buscando de Cristo. Necesariamente tiene que ser de que... Mira, la unidad de Cristo tiene que ser que Luis Chávez, Natanael de Rosario y su servidora, Joana Ulises, entiendan la palabra de la forma correcta. No tú con una idea, Natanael con una idea, porque ahí no va a manifestar la unidad en el conocimiento de Cristo al que le servimos. Me encanta eso. ¿Adivina por qué? Porque no sí, adivine, a mí me encanta. No adivine, perdón. Pero oye lo siguiente. Oye lo siguiente. El verso que estamos leyendo, el verso que tú puedas leer, que yo lo lea y que lo lea Luis, podemos tener una interpretación diferente. Y eso no es correcto, porque la palabra de Dios dice que no es de interpretación personal. Porque se supone que a medida que no es de interpretación personal. ¿La Biblia no es de qué? De interpretación personal. Es para entender lo que Cristo, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, cómo debemos de vivir, pero en unidad. No podemos salir con ideas diferentes. O sea que yo no puedo redirigir la Biblia para condicionarla en una prédica para yo caer bien. Lo que pasa es que a veces nuestras ideas chocan con algunas convicciones y pueden traer enemistades. ¿Cómo así? Exactamente. Queremos caer bien. Oh, manito, si tú me invitas a donde los adventistas a predicarte, yo te voy a hablar heavy del sábado. Pero si tú me llevas donde un católico, yo te voy a hablar heavy de María, con un peso grandísimo. ¿Y si te llevo donde la adventista? Y si me llevo, no, ya yo voy y te voy a hablar del sábado normal. Ajá, si tú me llevas donde los bautistas, te hago un mensaje, un bosquejo bien claro, establecido. Te hablo del levantamiento de Jesús, de la nueva vida en Cristo. Normal, hermanito. ¿Y qué tal de esos que hablan? Y predican la palabra. No, y aquellos que hablan, porque tú estás hablando con religiones, que en base a religiones o doctrinas. Pero hay de aquellos que predican y no confrontan el pecado. ¿Qué son esos? ¿Me entiendes? Que lo disfrazan. ¿Cómo le llamamos a esa gente? Entonces, son aquellos que quieren estar a favor
de la, vamos a decir, de la membresía para que no se ofendan. Y lamentablemente... Y para que lo vuelvan a invitar y le depositen. Ya esas son palabras de Natanael. Apúntensela a Natanael. Yo estoy tratando de ser un poco... El lunes. Perdónenme. También tener convicción firme nos guía o nos muestra o nos lleva a tener una conducta que muestra a Cristo. Es decir, que donde yo me muevo, tienen que decir, ese joven es cristiano, porque es diferente. Y no es por el hecho de que yo llegue a un sitio y haga la oración en la mañana, sino que ante una situación yo sé cómo voy a responder, cómo voy a manifestar a Cristo y cómo yo voy a ser ejemplo, aún a los creyentes, no solamente a los que no conocen del Señor. Espérate, tú lo hablaste muy sencillo, pero diste muy duro ahí. Aún lo creyente. Ella dijo algo ahí, que no es la oracioncita que tú hagas al inicio. No, porque muchas veces nos queremos engañar que en el trabajo sepan. Y que el versículo que subo por WhatsApp. Yo soy cristiana, vamos a leer y vamos a hacer un matutino. Y a lo largo, como va el día, se me olvida que yo tengo que vivir de acuerdo a los fundamentos de la palabra. Leer el versículo del día y orar en el grupo del trabajo. Atención, YouTube. Yo creo que también nosotros somos culpables de que... responsable de que el mundo haya querido cualquierizar la palabra del Señor. Porque muchos no creyentes toda la mañana leen la palabra, pero no con la intencionalidad de ser... de reconocer a Cristo como su Salvador, sino como que sea una palabra de inspiración para enfrentar el día. No, lo hacen como para sentir que cumplieron con esa cuota. Para que el día me vaya bien. La carga espiritual del día. Sí. Estoy pagando mi carga espiritual del día. Y entonces, si hoy estamos hablando de... De convicciones, estamos hablando de fundamentos más que de un versículo alentador. Cuando yo oro, cuando leo, cuando hablo, intencional. Cuando vivo. Es lo que tú quieres dejar dicho. Soy intencional. Cuando yo abro mi boca, que no voy a hablar de mí y voy a hablar de algo que las personas desconocen, que es Dios. Mucha gente lo desconoce. Y sobre todo que las convicciones nos recuerdan que no se trata de mí, se trata de Cristo. Una pregunta importante. Escuchen esta pregunta. Ya hablamos de los beneficios, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿cuáles son los conflictos? Que no le he dejado hablar. ¿Cuáles son los conflictos, Luis? ¿Cuáles son los conflictos que me traen en yo tener mis convicciones determinadas? Oye, muchacho, eso no nos va del tiempo. Dime aunque sea 10 o 5. No te voy a decir lo que sea. Mira, a veces, el tú tener una convicción... ¿Trae conflicto? Claro que trae conflicto. Okay, porque tú puedes llegar a un sitio y por la convicción que tú tienes, tú no vas a actuar como está actuando todo el mundo. Aunque el 98%, por ejemplo, alguien famoso decía que cuando él estaba en la universidad, él se encontraba con muchas personas de aquí de Romana que él no la conocía allí en la capital. Y tú sabes, él guardando la postura dice que a veces la convicción de una persona está en una guagua, diciéndolo como en una palabra, tú sabes, bonita para que quepa aquí. Sí. Que el cristianismo de alguna persona está como en una guagua. Yo digo ahora convicción. ¿Cómo así? La convicción de alguna persona están, como decía Johanna al principio, dependiendo del lugar donde estén. Entonces, trae conflicto cuando... O sea, tú me estás diciendo que si los tres somos, están acondicionando las convicciones. Te voy a ayudar hoy en el nombre de Jesús. Escúchame lo que te voy a revelar. Si los tres somos cristianos y hay que hacer algo en el trabajo indebido, y yo te digo, y tú me dices, y lo hablamos entre los tres, y yo te digo, o tú me dices a mí que yo soy el malo, ¿verdad? Yo soy el que está en la vuelta. Y tú me dices a mí, yo no me voy a entrar en esa vuelta. No y yo en mi caso te diría, trata de no decirlo delante de mí porque voy y se lo digo al jefe. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ya tú ves que eso trae problemas. Hay un conflicto ahí. Claro, porque entonces yo no voy a hablar nada más de que con Johanna. Porque ya tú cediste. Yo no estoy pensando, pero ella está decidida. Ella tiene su convicción clara de que ella no va a entrar en el gancho. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Pero siendo cristianos los tres. ¿Tú sabes qué hacemos tú y yo? Buscamos la manera de cómo ponerle el departamento en contra. Por ejemplo, en el trabajo, estoy diciendo eso. Y hay veces que cuando tú tienes un norte claro, yo mismo que he estado en situaciones de apuro con personas y con cosas, yo le digo, fulano, no, mejor pase eso, mejor nos quedamos acostados. Por un ejemplo, pase eso, mejor nos quedamos acostados. Lo dejamos para mañana cuando el sol salga, a ver qué nos llega a la cabeza. Eso trae un problema que dicen, Johanna, entonces es la que nos está tirando para adelante en el trabajo, no quiere progresar. Empieza a premeditar. Comienza a premeditar en contra de esa persona.
Otro de los casos que puede ser es que cuando estamos en una cuestión, vamos a llevarlo ahora al terreno de la eclesiástico, que es lo que somos nosotros. Cuando a veces hay que tomar una decisión contundente, que puede afectar, no de que afectarnos a tiempo presente, sino a futuro. Y alguien que tiene una convicción clara dice, mejor dejemos ese tema para después. Porque tenemos muchas personas aquí que no lo pueden sopesar. Un tema de esos temas que son... que traen mucho bochinche dentro de las congregaciones. Dejemos ese tema para después. Bochinche. Sí, no es verdad. Dejemos ese tema para después. Por ejemplo, voy a ponerlo rápido. Una persona cayó en pecado. Ay. Y hay que tomar una decisión con la persona y con el entorno. Ay. Y alguien que tiene convicción clara y que está en la unidad de Cristo dice, mejor vamos a tomar esta decisión. Pero si es amigo de dos, hay veces que esos dos dicen, no hagas eso, líder. No hagas esa decisión. Pero si el líder tiene una convicción clara, dice, bueno, lo que te toca es una disciplina, vamos a ponerlo en ese ejemplo, lo que te toca es una disciplina. ¿Y por qué músico? Dicen, no, es que los domingos, cuando la iglesia está llena, mejor no dejarlo. Ya hay varios sectores involucrados. Que me ayuden los músicos ahí, se esfuerzan con sus músicos ahí, porque es rápido. Los músicos llegan rápido. Y hay varios sectores ahí afectados. A veces, el que tiene la convicción clara dice, bueno, hay un problema que tenemos que tratar de sanarlo dentro de la congregación. Hay uno que está pensando en lo inmediato, pero hay otro que no está pensando en el futuro lo que pueda ocurrir. Y el que tiene una convicción clara en Cristo dice, para que fulano sea restaurado, debemos de excluirlo un poco para que él piense en lo que está haciendo, se adecue de nuevo, se reintegre al acomodo de ustedes, de lo que están esperando. Exactamente, y para los que no están esperando también. Entonces, a veces nuestras convicciones, porque el que tiene una convicción open dice, bueno, si ya lo hizo ya, ¿qué podemos hacer? Dios lo perdonó. Ajá. Hay gente así. Hay gente así, manito. Que eso lo hemos vivido dentro de la iglesia. Y no podemos decir, esto es Cristo y punto. Si Cristo lo perdonó, ¿qué puedo hacer yo? Pero hay situaciones a veces que si no hay una convicción clara de quién es Cristo, de la regeneración del hombre y del cambio de mentalidad que tiene que tener el hombre, entonces a veces hacemos un daño. Tú sabes. Porque no tenemos el pleno conocimiento de quién es Cristo. Tú sabes, yo creo que tú mismo diste la respuesta y entra la parte de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad del Espíritu. Si todos conocemos la palabra del Señor, vamos a saber cómo vamos a afrontar esa situación. No tengo que esperar. Espérate. No, espérate que tengo algo, tengo una chispa, agárrala ahí, no se te va. Nosotros a veces hablamos del cuerpo de Cristo, pero no lo llevamos a nuestro plano. Si tú te doblas un tobillo, te dan 21 días de reposo. A tu cuerpo entero, no es al tobillo nada más. ¿Tú estás yendo eso? Eso fue que me llegó ahora mismo. Dios mío. Te dan un 21 días de reposo en el cuerpo. Y a veces nosotros, por no tener una convicción clara de lo que necesita el cuerpo para ser saludable. Ay, mi madre. Por eso mañana todo... El domingo, pastor, me dé el mensaje a mí que yo lo tengo. Pero mira, quiero intervenir ahí. Los discípulos, todos tienen un carácter diferente. Exacto. Los discípulos representan la iglesia. Todo el mundo está claro de eso. Los discípulos representan la iglesia en muchos aspectos. Hay uno que era estudioso, hay uno que no era estudioso, hay otro que era pecador, hay otro que... Era contador. Estaba dividido por diversos factores de la sociedad. Pero uno que mochó una oreja, pero también estaba en el grupo de Cristo. ¿Por qué ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué tú lo traes así? Que aunque todos estemos dentro del cuerpo, hay uno que se le va a hacer difícil entender la convicción. Tener una convicción clara de quién es Cristo. Exactamente, aunque lo tenga cerca. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Cuál? Padre. Que siempre hay uno como que repele la visión y la convicción. O no que la repele, sino que apoya mucho la visión. Pero a la hora de tomar una decisión... De ser firme... Toma las decisiones en sus manos. Pero es que ustedes debemos de tener claro ese punto. Y es que todos en el cuerpo de Cristo somos pecadores con debilidades, con deseos, con la intención a veces de no hacer lo que establece la palabra del Señor, sino dejarme guiar por mis deseos. Ahí entra la parte
cuánto esa parte del cuerpo de Cristo se está exponiendo a la palabra, de que ya no viva él para sus deseos, sino que viva para Cristo. Y ahí entra la parte, Eso el que tobillo, lindo, profesora, pero es difícil. ahí entra la parte que tú mencionabas, el tobillo está averiado, pero la mano tiene que ponerle el ungüento. Entonces ahí en amor, ahí en amor yo tengo que recordarte la palabra del Señor. Si pecaste, tengo que direccionarte a Cristo. Oye, para los que no están entendiendo, no, es tu público que entiende. es el tobillo y yo soy la mano que le va a pasar el ungüento. Bueno. ¿Se está entendiendo? Lo puse claro ahí. Entiendo. Así de plátano ahí, sí. Es decir, que si un hermano dentro del cuerpo está tambaleando o falló lo que sea, o no tiene pero una convicción tan clara de que o es su rol. exactamente. Y no solo eso, que también aquel que va a recibir la reprensión tiene que hacerlo en amor. Y yo hablando. Perdón. Qué detalle. Usted vio, líder. Por eso el que va a reprender tiene que hacerlo en amor. Y quien va a ser reprendido o corregido también tiene que recibir la reprensión en amor y humildad. Sí. Por eso es siempre la intención que si mis convicciones están firmes en la palabra del Señor, ya yo sé que yo no voy a reaccionar como yo reaccionaba cuando no conocía a Cristo, cuando estaba alejada de Cristo. Yo soy testimonio. Sí, porque me ponen una disciplina 10 o 15, 20 años atrás, yo me hubiera ido de la iglesia. Yo soy testimonio de ahora eso. Yo cojo 3 o 4. De eso que tú acabas de decir. Yo estaba procesándome todavía. Todos los días tenemos que ir creciendo en el Señor. Tenemos que ir creciendo en la palabra del Señor. La otra pregunta, muy importante. Ya hemos explicado cuáles son los beneficios. Muy bien, han llegado unos códigos buenos. Cuáles son los conflictos. Hemos hablado de los beneficios y los conflictos, pero vamos al mambo, como dicen por ahí. ¿Dónde realmente es que me llevan yo tener convicciones? ¿A dónde voy? Cuando yo tengo convicciones, ¿a dónde me lleva yo conducirme por mis convicciones? ¿A dónde voy? Tú te mantienes firme. ¿Pero a dónde me lleva? ¿Cuál es el lugar donde me lleva esa trayectoria de yo tener esa convicción y regirme por esas convicciones? ¿A quién? A Cristo. ¿Cómo? No se trata de es que no se trata de que por mis convicciones yo voy a obtener el más alto puesto en el trabajo. Esas son añadiduras, esas no son cosas que no tienen que impresionar. Tus convicciones te alejan de muchas. Siga, termine. No, profesora, porque es que la cabeza está generando ahora 7 computadoras. Mis convicciones tienen que llevarme a Cristo, deben de recordarme a Cristo, deben de entender que no vivo, como yo decía ahorita, no vivo para mí, no vivo para mis deleites, sino para agradar al Señor, y siempre recordando que mientras más firme y arraigado yo esté en la palabra del Señor, yo voy a entender que no se trata de esto que es perecedero, sino que yo estoy enfocada en lo eterno. En lo eterno, cuando vinamos a Cristo y en lo eterno, vamos a entender que cualquier viento de doctrina, que cualquier idea nueva, vuelvo y digo, cualquier sueño, a mí no me va a mover de lo que ya yo he creído de Cristo. Yo creo que tus convicciones te llevan a ser rechazado por las multitudes. Eso es lo principal. Además de que te conducen a Cristo, pero te causan como que la gente te repele. Porque tus y yo creo que no se trata, y no se puede decir que te rechace, porque recuerden que no es a nosotros, sí, es a exactamente, Cristo. A Cristo. Por eso que te digo, porque tú vas a ser un reflejo. ¿Eso para dónde te va a llevar? No te digo, porque eso es una línea muy, muy delicada, porque muchas veces nos llenamos de que tú no ves como yo soy rechazada, porque yo conozco. No se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de que no quieren recibir a Cristo. Lo pongo como el ejemplo de Pedro, en el momento de que le preguntaron a Pedro, pero que le hacen las 3 preguntas de la negación, le dicen, pero tú andabas con él, pero tú viste como él, míralo, que tú hablas como él. Y el mismo Pedro dice, yo no conozco a tal tipo. O sea, cuando ya las convicciones de Pedro eran tan fuertes dentro de él, que vestía, hablaba, caminaba, que no lo podía negar. Pero mira, lo negó. Sí, por eso, sí. No nos creamos que el hecho de que hoy conocí algo de Cristo, ya yo estoy en el top. Él mismo lo negó. Por eso debemos de entender que estamos en una naturaleza pecaminosa, que tenemos que estar. Llegar. Que a veces tus convicciones son así, que ya aunque tú no quieras hacerlo, ya tú estás tan familiarizado, ya tú eres tan de Cristo, que tú no lo vas a hacer. Ok. Reconocemos que tener convicciones en Dios nos llevan a agradarle a Él en primer lugar. Sí. Y ese agrado que Él tiene en nosotros nos hace ser referentes
dentro de los grupos que nos relacionemos. Pero ese referente quizá no sea muy bueno. Es bueno para Dios y para con nosotros, pero los que nos repelen, como dice Joana, no repelen a Natanael. Están repeliendo a la voluntad de Dios y la verdad de Cristo y la luz de Cristo. Ahora, Natanael tiene que cuidar lo que conoce de Cristo. Exactamente. Me diste duro ahí, pero sí, es verdad. O sea, cuando hablo de Natanael, no es que yo sepa algo de Natanael, estamos hablando en sentido general. Eso es un tema. ¿Qué tanto debemos de conocer de Cristo? Eso va a ser el próximo tema. No diga eso. Señores, y cuando creamos que después, sabemos mucho, miren, ahí tenemos que mirar otra vez a Cristo y ver cuán pequeñito estamos y cuán necesitado de ese Cristo estamos. Ay, mensaje. Dómbramela ya, Flavio. Okay. Mensaje final a aquellas personas que tenían un concepto diferente de lo que es vivir bajo las convicciones de Dios en la tierra. ¿Qué le diríamos a aquellas personas? Como decíamos al principio, no solamente a los que nacimos en el Evangelio o a los que no nacieron, a aquellos que están buscando aún dentro del círculo donde estén. En el trabajo se buscan convicciones, en la sociedad, donde quiera tú debes de vivir bajo convicciones. ¿Qué le podemos decir a ese remanente que necesita convicciones claras y determinadas para regirse? No te engañes por el hecho de que naciste en un hogar cristiano. No te engañes creyendo que ya conoces a Cristo. Exponte a la palabra del Señor, introdúcete en ella, navega en la palabra del Señor y ahí vas a conocer los verdaderos fundamentos que necesitas como cristiano para vivir esta vida y sobre todo para mantenerte como ese árbol junto a las corrientes de agua que das tu fruto a su tiempo, así, pero tú vas a estar fundamentado, arraigado y cimentado en la palabra del Señor. No te conformes con lo que has recibido. Busca cada día más el conocer al Señor y tener una relación con ese Dios soberano. Amén. Pastor Luis. No hay más que agregar, que sea una realidad. Es una realidad lo que yo digo. No debemos de conformarnos, debemos de introducirnos más en la palabra. Yo saqué de mi vida a decir que la Biblia es un manual, porque yo no leo los manuales de nada que compro. ¿Y qué es la Biblia? Para mí la Biblia es un libro que me enseña cómo caminar en la tierra. Yo lo resumiría como tener el regalo de tener la mente de Cristo en mi mano. Exactamente. Y así, cuando tú comienzas a navegar la palabra, a conocer la historia de Cristo, empieza por ahí. Empieza leyendo el Evangelio de Lucas. Que ahí tú vas a comenzar a tener convicciones fuertes. Y luego te va a Gálatas para que entienda a Pablo. Ay, santo. Y ahí tú vas a ir viendo cómo verdaderamente es el Evangelio y cómo es lo que se debe de vivir. Amén. Y yo lo quiero dejar con este verso para que se quede en sus memorias. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Dios le bendiga. Esto fue Cristo y punto.